La era del Internet de las cosas, o sea, IoT, Internet of Things. Internet de las cosas, o Internet of Things, es el motor de la industria 4.0 y es básicamente, como decíamos recién, todos los objetos teniendo la posibilidad de llevar consigo tecnologías variables que le permitan a ese objeto conectarse a Internet directamente, como por ejemplo las eSIM que les comentaba, que ya sin la necesidad de cuando uno compra un móvil, de tener que comprar y contratar a un servicio telefónico, una tarjeta telefónica, esas tecnologías de conectividad con 5G ya vienen incorporados en los teléfonos. Como incorporados en los teléfonos, también tenemos miles de millones o millones de objetos que ya tienen incorporadas estas tecnologías. Como le decíamos, objetos de electrodomésticos, relojes, pulseras, gafas y así sucesivamente podríamos nombrar diferentes tipos de dispositivos. Además, por la ayuda de diferentes tipos de sensores que puedan leer mediante etiquetas RFID, por ejemplo, leer datos y poder esos sensores, teniendo ese tipo de niveles de conectividad, poder levantar esos datos a la nube o a Internet. O tecnologías del tipo NFC, que también son tecnologías del tipo infrarrojo, que significa Near Field Communication, o sea, comunicación de campos cercanos, y esto se refiere a también tener equipamientos que por medio de esta tecnología puedan ser leídos datos y llevados a Internet. Todo esto hace que sea mucho más fácil que los objetos que estén de uso cotidiano o bien dentro de una planta puedan llevarse al objetivo principal de la cuarta revolución industrial o de Internet o la industria 4.0, de llevar los datos a una nube. En la industria, el concepto de IoT lleva otro tipo de significado y se denomina con la IIoT, que es Internet Industrial de las Cosas. Esa es la diferenciación entre un objeto relacionado a la vida cotidiana con un objeto relacionado a la industria para identificar lo que se llama IoT en la industria. El IoT en la vida global sería lo que vemos acá, básicamente en una ciudad inteligente, lo que se llama Smart City, todos sus componentes conectados a Internet. Ahí vemos sistemas educativos, o sea, todo lo que es sistemas educativos, todo lo que es tráfico, todo lo que es sistema de tráfico, compras inteligentes, edificios inteligentes, transporte, básicamente Open Data, que son fuentes abiertas de programación, emisiones electrodomésticas, todo lo que es básicamente distribuciones eléctricas, casas inteligentes, comercios inteligentes, o sea, todo conectado a Internet. Eso es lo que es ciudad inteligente. Yo lo digo siempre, llevado a la industria o aún algo más industrial, lo que se llaman smart grid, que son básicamente medidores inteligentes donde el consumidor pueda controlar los consumos diarios, semanales o mensuales y poder poner límites en los casos que supere la media expectativa, ¿no?, del consumo. El Internet de las cosas, uno de los pilares, habíamos dicho, importantes es la impresión aditiva o la fabricación aditiva, que la impresión 3D. Y esto facilitó muchísimo y es un pilar verdaderamente, digamos, incuestionable dentro de lo que es la industria 4.0. Esto permite, mediante un diseño del tipo CAD en una computadora y un filamento de plástico como materia prima, el cual se funde a la salida de un extrusor y se enfría rápidamente para dar forma a un objeto, que es el que tiene diseñado el CAD. Dicho CAD puede ser solicitado a mi proveedor de mi máquina, por ejemplo, si yo estoy haciendo un repuesto. Los materiales más comunes son de acrílico estireno, que se utiliza para lo que es carrocería de autos, funda de automóviles o de móviles de telefonía, electrodomésticos, o el tipo que se llama poliláctico,
que por ser su característica biodegradable, su uso más importante es para lo que es o relacionado a lo que es alimento, como por ejemplo embalajes, bolsa para transporte de alimentos o productos de higiene. Ya mirado desde el punto de vista de la industria, la Internet industrial de las cosas, diríamos, está básicamente escalonado de la siguiente manera. En lo que es campo, lo que vemos acá abajo, vemos sistemas de transporte conectados a la nube, sistema de generación de energía, en este caso un parque eólico, sistemas de verticales de transporte como ascensores, lo que es escalera mecánica, lo que es un PLC, sistemas mecanizados o mecánicos, industrias por completo o máquinas o PC. Todo esto por medio de Gateway llevado a una nube, que acá el ejemplo está en Mindfield, que es la nube privada de Siemens. Y dentro de esa nube, o sea, esto es lo que me está diciendo que estoy conectado a la nube, puedo tener diferentes aplicaciones para monitorear diferentes conceptos dentro del proceso industrial, como por ejemplo la energía, por ejemplo lo que es mantenimiento, por ejemplo índices de mediciones de eficiencia de una máquina, de una línea de producción o de una máquina o de una planta en general, o bien puede ser una aplicación de notificación nada más, que me diga que se violaron tal límites, por ejemplo, que se llegó al límite mínimo de un almacenamiento de un insumo, entonces yo tenga el tiempo preciso como para poder reponerlo. Así que son diferentes aplicaciones en función del uso. Hay aplicaciones para el control y la digitalización de un variador de velocidad. O sea, son tres básicamente niveles: el nivel del campo, el gateway, que sería el que me conecta a la nube, y dentro de la nube las aplicaciones para los diferentes fines que yo quiera conseguir. Por último, vamos a explicar los 5 pasos para la digitalización de una planta industrial. Básicamente esos 5 pasos son los siguientes. Ven que dice IIoT. El primer paso sería ver en una planta el proceso, las variables que quiero llevar a la nube y cuáles son los equipos de medición que tiene o bien que definimos, que tenemos que definir para poder lograr medir esa variable de proceso. En la segunda, colocar el gateway necesario para poder sacar esos variables de proceso hacia afuera de la planta, lo que se llama out of the box. El tercer nivel de la digitalización es ya conectarlo a la nube, conectar y monitorear. ¿Está claro? O sea, lo único que quiero es conectarlo y monitorearlo. Pero si yo además quiero hacer análisis y predicción de datos, ya tengo que cargar una aplicación en la nube. En esas aplicaciones que les decía recién, específicas para energía, para medir eficiencia, para mantenimiento, para notificaciones, etcétera, etcétera. Y por último, lo que se llama digitalización y transformación de una planta industrial en 4.0, que es conseguir un gemelo digital. El gemelo, ¿cuál es el motivo de armar un gemelo? Justamente de poder hacer cambios en mi proceso industrial y ver los resultados para poder medir si llevarlo a cabo o no. ¿Qué herramienta se usa finalmente? Lo que hablábamos hoy, la inteligencia artificial ya llevada del punto de vista del uso del Smart Learning y del Deep Learning, y las tecnologías usadas son además la realidad aumentada y la realidad virtual y mixta. Con esas tecnologías podemos lograr, y otras tecnologías variables, como el dron, por ejemplo, que no lo nombré en el curso, pero el dron es una tecnología variable muy usada para hacer gemelos digitales. ¿Por qué? Porque podemos producir el movimiento de una persona cuando hace una operación en un proceso industrial y a partir de ahí evaluar si son correctos o necesitamos cambiarlos para poder producir una efectividad más clara para el proceso industrial. Quiere decir que en estos 5 pasos terminamos de poder cerrar lo que se llama o los indicadores para lograr que una planta podamos denominarla con un nivel de 4.0. Muchas gracias.